Mis padres me echaron a los 19. Regresará suplicando en un mes, sonrió mi madre. Mi padre me azotó la puerta y destrozó mis sueños. Jamás volví. Pero 12 años después, mi teléfono explotaba de llamadas. Rogaban que contestara. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora empecemos con la historia. Mi nombre es Javier Ramírez, y si me hubieran dicho hace 12 años que estaría aquí en mi propio taller con el aroma a cedro y metal recién soldado llenando mis pulmones, mientras mi teléfono no para de vibrar con llamadas de mis padres, me habría reído. O quizás habría llorado, no lo sé. 12 años, 12 largos años desde que me cerraron la puerta en la cara. Y ahora, bueno, ahora parece que el mundo se les vino encima y resulta que yo soy el único paraguas a la vista. Suspiro dejando el cincel sobre la pieza de madera que estoy trabajando. Es una figura abstracta, fuerte, que se alza desafiante, como yo o como el yo que tuve que construir a la fuerza. Las vibraciones del celular sobre la mesa de trabajo son insistentes, casi histéricas. Leticia, mi madre. Antonio, mi padre. Luego mi tía Elena, cegaramente enviada como avanzada. Siempre hay una avanzada. Tenía 19 años cuando todo explotó, aunque la tormenta llevaba meses, quizás años, gestándose en el ambiente cargado de nuestra casa en Guadalajara. Acababa de terminar la preparatoria, esa etapa donde se supone que tienes el mundo a tus pies, pero yo sentía que tenía un yunque atado al cuello. Mis padres, Leticia y Antonio Ramírez, tenían un plan para mí, uno tan rígido y predecible como las misas de domingo a las que mi madre insistía en que asistiéramos. Querían que estudiara administración de empresas en la universidad más cara que pudieran permitirse, o más bien, que pudieran endeudarse para pagar. ¿El objetivo? Salvar el negocio familiar. Un changarro de importaciones que mi abuelo había levantado con sudor y que mi padre Antonio había heredado, y con el mismo sudor. Pero mucha visión estaba llevando lentamente a la ruina. Ya en ese entonces, el negocio hacía agua por todas partes. Mi padre se aferraba a métodos anticuados y mi madre a la apariencia de que éramos una familia decente y estable. Pero yo tenía un secreto, una pasión que ardía en un pequeño cobertizo destartalado al fondo del patio, un lugar que olía a polvo, a madera vieja y a mis sueños. La escultura con herramientas improvisadas y materiales que encontraba por ahí, un trozo de madera desechado, un fierro retorcido de la chatarrería, daba forma a mis emociones, a mi rebeldía silenciosa. Charlie, mi mejor amigo desde la secundaria, era el único que conocía ese refugio y el único que me decía con su optimismo a prueba de balas: «Javier, tienes talento, cabrón, no dejes que te lo maten». Las cenas familiares se habían convertido en un campo de minas. Leticia no perdía oportunidad para lanzar indirectas, usualmente mientras elogiaba a Ricardo Sandoval, el hijo del socio de mi padre. «Miren a Ricardito, qué bien le va en la empresa de su papá. Un muchacho de futuro ya hasta piensa en comprarse su propio departamento», decía mirándome de reojo. Ricardo era todo lo que yo no era, conformista, predecible, y con un entusiasmo por los negocios que a mí me parecía tan atractivo como una enfermedad venérea. Antonio, por su parte, era más directo. «¿Cuándo vas a sentar cabeza, Javier? Tienes obligaciones, un legado que mantener. No quiero un hijo bueno para nada». La palabra obligaciones me taladraba los oídos. ¿Obligaciones? ¿Con quién? ¿Con un negocio fallido? ¿Con sus expectativas frustradas? Yo aguantaba vara, como dicen por ahí. Esquivaba, asentía, me refugiaba en mis bocetos y en el golpeteo del martillo contra el metal en mi cobertizo. Pero sabía que el momento de la verdad se acercaba, tan inevitable como la próxima devaluación, y no estaba dispuesto a sacrificar mi vida en el altar de sus miedos y sus apariencias.
La tormenta estaba a punto de desatarse, y yo ingenuamente creía estar listo para enfrentarla. El día que decidí hablar, el cielo de Guadalajara estaba encapotado, un presagio gris de lo que se avecinaba. Fue durante la cena ese escenario habitual de nuestras batallas silenciosas. Dejé los cubiertos a un lado, respiré hondo y solté la bomba. Les dije que no me inscribiría en administración de empresas. Les dije que quería ser escultor, que buscaría una escuela de artes, que ese era mi camino. El silencio que siguió fue más denso que el atole de mi abuela. Mi madre, Leticia, fue la primera en reaccionar. Su rostro, usualmente compuesto en una máscara de respetabilidad social, se contrajo en una mueca de puro horror y desdén. Escultor Cíceo. Y la palabra sonó como una blasfemia en sus labios. Escultor para morirte de hambre y avergonzarnos delante de todo el mundo. ¿Qué van a decir los Sandoval? Tu tía Elena se van a enterar de esto y van a hacer el acabose. Piensa en nuestra reputación, Javier. En la familia, siempre las apariencias. Su preocupación principal no era mi felicidad ni mi futuro. Era el que dirán, esa brújula que guiaba su vida. Mi padre, Antonio, tardó un poco más en explotar, pero cuando lo hizo fue como un volcán en erupción. Golpeó la mesa con el puño, haciendo bailar los platos. Sus ojos, inyectados en sangre, me fulminaron. «Y mientras vivas bajo mi techo, harás lo que yo te ordene», rugió, la voz ronca por la furia. «Y ese negocio familiar nos ha dado de comer por generaciones y tú, quieras o no, lo vas a levantar. No voy a tolerar un hijo vago y soñador que no sirve para nada productivo». Las palabras vago e inútil se me clavaron como astillas. Intenté argumentar, explicarles que mi pasión era real, que el arte también era un trabajo digno, pero era como hablarle a una pared que además te gritaba insultos. El ultimátum no tardó en llegar, brutal y definitivo. O te metes a estudiar una carrera de provecho y te olvidas de esas estupideces de la escultura, o agarras tus cosas y te largas de esta casa ahora mismo. La voz de Antonio no admitía réplica. Miré a mi madre buscando un atisbo de compasión, de apoyo, pero solo encontré una fría indiferencia y un gesto de fastidio. «Ya escuchaste a tu padre, Javier. Deja de darnos problemas». Un nudo se formó en mi garganta, una mezcla de rabia, dolor y una extraña liberación. Sabía que no había marcha atrás. «Prefiero intentarlo y fracasar a mi manera», dije la voz temblorosa pero firme, «que vivir una vida que no es la mía, una vida que ustedes quieren imponerme». Subí a mi cuarto, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Abrí el viejo ropero y saqué una maleta desgastada. Metí algo de ropa, mis pocas herramientas de escultura, mis cuadernos de bocetos. Cada objeto que tocaba parecía un ancla a un pasado que se desvanecía. Cuando bajé, mis padres me esperaban en la sala como 2 estatuas de hielo. Leticia fue la que rompió el silencio, y sus palabras, dichas con una sonrisita gélida que me heló la sangre, se grabaron en mi memoria para siempre. «Ya veremos cuánto te dura ese orgullo de artista, muchachito. Regresarás suplicando en un mes, cuando la realidad te golpee en la cara y veas lo que es bueno». Antonio no dijo nada. Su rostro era una máscara de furia contenida. Cuando llegué a la puerta, él se interpuso. Pensé que iba a golpearme, pero en lugar de eso, con un movimiento rápido y lleno de desprecio, agarró una de mis primeras esculturas, una pequeña figura de madera que había dejado sobre una mesita en el pasillo, y la estrelló con todas sus fuerzas contra el suelo. «Y llévate esta basura contigo», gritó con la voz quebrada por la rabia. «No quiero ver nada tuyo, nada que me recuerde tu traición en esta casa». El sonido de la madera rompiéndose fue como si algo se quebrara dentro de mí. Sin decir una palabra más, abrí la puerta y salí a la noche. Escuché el portazo a mis espaldas. Un sonido sordo y definitivo, como el de un ataúd al cerrarse. Me quedé ahí en la banqueta con mi maleta en la mano, y los pedazos de mi escultura y de mi corazón esparcidos a mis pies.
Tenía 19 años y estaba solo. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. El cielo de Guadalajara, que antes me parecía cómplice de mis sueños adolescentes, ahora se cernía sobre mí, oscuro y amenazante. Deambulé sin rumbo por calles que de repente se habían vuelto extrañas, hostiles. El orgullo inicial, la adrenalina de la confrontación se fueron disipando, dejando paso a un frío que no era solo físico, era el frío de la soledad, del miedo a lo desconocido. Finalmente, exhausto y con el alma encogida, me acurruqué en la banca de un parque usando mi maleta como almohada improvisada. Cada ruido me sobresaltaba. La ciudad, con sus luces y sombras, parecía un monstruo dispuesto a devorarme. Al amanecer, con los bolsillos casi vacíos y el estómago rugiendo, tomé la única decisión sensata que se me ocurrió. Llamé a Charlie, mi amigo del alma, el único que sabía de mi pasión y que no me juzgaría. Cuando escuchó mi voz quebrada al otro lado de la línea, no necesitó muchas explicaciones. «Tranquilo, Javi, vente para acá, algo se nos ocurrirá», me dijo con esa calma que siempre lo caracterizaba. Charlie vivía en un pequeño departamento en una vecindad del centro compartido con otros 2 estudiantes igual de jodidos que él. Me recibió con un abrazo y un plato de frijoles recalentados que me supo a gloria. Me instalé en un rincón de la sala sobre un colchón inflable, que se desinflaba a mitad de la noche, pero era un palacio comparado con la banca del parque. Sin embargo, la sensación de ser una carga, de estar invadiendo el espacio ajeno, me carcomía por dentro. Sabía que no podía abusar de su hospitalidad por mucho tiempo. Comenzó entonces la verdadera odisea, la búsqueda de supervivencia. Guadalajara es una ciudad grande, llena de oportunidades, pero también de indiferencia para el que no tiene nada. Dejé currículums que nadie leía, toqué puertas que no se abrían. Finalmente conseguí un trabajo de lavaplatos en una fonda mogrienta cerca del mercado. Las jornadas eran extenuantes, el calor de la cocina infernal y la paga una miseria. Pero cada peso que ganaba era una pequeña victoria, una afirmación de que podía valerme por mí mismo, aunque fuera a duras penas. Luego, por las tardes, conseguí algunas horas como ayudante de un albañil, cargando bultos de cemento y aprendiendo a la mala lo que era el trabajo físico de verdad. Ahorraba cada centavo comiendo lo más barato que encontraba, a veces solo una vez al día. La ciudad, que para otros era fiesta y color, para mí se había convertido en un laberinto de calles grises y rostros anónimos. En mis pocos ratos libres, intentaba mostrar mis bocetos en algunas galerías pequeñas, con la esperanza ingenua de que alguien viera mi talento. Fue así como me topé con el señor Gabriel Domínguez, un tipo de labia fácil, traje brillante y sonrisa de tiburón. Vio mis dibujos. Reconoció que tenía potencial el muchacho y me ofreció un trato que era prácticamente un robo. Comprarme algunas de mis primeras piezas, pequeñas esculturas que había logrado hacer con materiales de desecho, por una cantidad ridícula. La desesperación me tentó, lo admito. Necesitaba el dinero. Pero algo en su mirada, en su tono condescendiente, me hizo encender las alarmas. Recordé las palabras de mi padre sobre los vagos soñadores, y con un nudo en el estómago, pero una nueva firmeza. Rechacé su oferta. Fue una lección temprana y amarga sobre la industria del arte y la gente que intenta aprovecharse de los más vulnerables. Poco a poco la vida empezó a tomar un ritmo, aunque fuera uno agotador y precario. Comía cuando podía. Dormía donde me agarraba la noche si no llegaba al depa de Charlie, y en cada momento libre dibujaba, planeaba, soñaba con mis esculturas. Tocar fondo te enseña mucho. Te enseña quién eres cuando no tienes nada, cuando solo te queda tu determinación y la rabia sorda contra aquellos que te dieron la espalda. Y yo estaba aprendiendo a golpes, pero aprendiendo. Un par de meses después de mi salida de casa, cuando ya me había acostumbrado al sabor amargo de la incertidumbre y al cansancio crónico, Charlie llegó una tarde con una luz de esperanza en los ojos. «Oye, Javi»,
me dijo mientras compartíamos unos tacos al pastor en un puesto callejero. ¿Te acuerdas que te he hablado de don Miguel Reyes? El escultor asentí, recordaba vagamente el nombre. Don Miguel era una especie de leyenda en ciertos cirillos artísticos de Guadalajara, un artesano de la vieja escuela, solitario, con un talento inmenso, pero poco dado a la publicidad. Pues fíjate que pasé por su taller, continuó Charlie, y vi que tiene un letrerito medio escondido que dice: «Se busca ayudante chance y es tu oportunidad, ¿no crees?». La idea me provocó un escalofrío, una mezcla de miedo y emoción. Yo, trabajando con alguien como don Miguel, parecía demasiado bueno para ser verdad. Con el corazón en un puño y mis mejores bocetos bajo el brazo, me encaminé al taller de don Miguel, ubicado en una casona antigua del barrio de Analco. Era un lugar que olía a madera curada, a metal y a algo indefinible, como a tiempo detenido. Don Miguel resultó ser un hombre de pocas palabras, de rostro surcado por arrugas que parecían contar historias y manos fuertes curtidas por décadas de trabajo. Observó mis dibujos en silencio con una mirada penetrante que parecía atravesar el papel y llegar hasta mi alma. No me halagó, pero tampoco me descartó. Finalmente, con un gruñido que interpreté como aprobación, me dijo: «El taller se limpia a las 7. Los materiales se preparan antes de empezar. Si aguantas el ritmo, te quedas. La paga es poca, pero el aprendizaje es mucho». Y así comenzó mi verdadera formación. Don Miguel era exigente, a veces hasta la exasperación, pero era justo. Me enseñó los secretos de la madera, la nobleza del bronce, la paciencia que requiere el oficio. La madera y el metal tienen su propia voz. Javier me decía mientras me mostraba cómo seguir la veta de un tronco o cómo sentir la temperatura del metal antes de golpearlo. Aprende a escucharla y ellos te dirán que quieren ser, más que un jefe. Se convirtió en una figura paterna, la antítesis de Antonio. Un hombre que valoraba el trabajo manual, la dedicación, el talento bruto. Limpiaba el taller, preparaba sus herramientas, observaba cada uno de sus movimientos, absorbiendo conocimiento como una esponja. El sueldo apenas me alcanzaba para pagar mi parte del alquiler en un cuartucho que conseguí cerca del taller y para comer frijoles con tortillas, pero la oportunidad de aprender de un maestro como él era un pago invaluable. En mis ratos libres, don Miguel me permitía usar algunas de sus herramientas y los restos de material para mis propios proyectos. Bajo su tutela, mis esculturas comenzaron a tomar una nueva dimensión, más maduras, más seguras. Empecé a vender algunas piezas pequeñas en mercados de artesanías los fines de semana, nada que me hiciera rico, pero lo suficiente para sentir que por primera vez mi trabajo era valorado, que alguien estaba dispuesto a pagar por algo que había salido de mis manos y de mi corazón. Un día, después de casi 6 meses trabajando con don Miguel, recibí un mensaje de texto. Era de mi madre, Leticia, corto y al grano. Ya se te bajaron los humos. Javier, tu padre dice que podría considerar ayudarte con tus estudios si decides volver a casa y aceptar sus condiciones. Piénsalo. Leí el mensaje una y otra vez. La misma cantaleta. Sus condiciones. Ni una pregunta sobre cómo estaba, si comía, si tenía dónde dormir. Solo la presunción de que estaría fracasando y listo para rendirme. Borré el mensaje con una mezcla de dolor y una nueva y fría determinación. No iba a volver, no así. El camino era duro, sí, pero era mío. Y cada golpe de martillo, cada talla en la madera era un paso más lejos de ellos y un paso más cerca de mí mismo. Pasaron un par de años, 2 años de trabajo arduo en el taller de don Miguel, de noches en vela, esculpiendo mis propias piezas, de vivir al día, pero con una creciente sensación de propósito. Ya no era solo el ayudante. Don Miguel me confiaba tareas más complejas. Me presentaba a algunos de sus clientes y de vez en cuando, con un gesto de aprobación casi imperceptible, me decía: «Eso tiene fuerza, muchacho. Sigue así». Comencé a participar en pequeñas exposiciones colectivas
en centros culturales de barrio, lugares modestos, pero que me permitían mostrar mi trabajo y empezar a hacerme un nombre, aunque fuera uno muy pequeño. En el intrincado mundo del arte tapatío, fue en una de esas exposiciones en una galería improvisada en el patio de una vieja casona de Tlaquepaque, donde la conocí. Se llamaba Sofía Herrera. Era pintora y muralista y tenía una energía que parecía iluminar todo a su alrededor. Estaba observando una de mis esculturas, una figura de metal retorcido que representaba la lucha y la resistencia con una intensidad que me llamó la atención. Nos pusimos a conversar primero sobre arte, luego sobre la vida, los sueños rotos y los sueños por construir. Hubo una conexión instantánea, una de esas chispas que te hacen sentir que conoces a alguien de toda la vida. Sofía no era la típica niña bien. Tenía los dedos manchados de pintura, una mirada directa y una forma de hablar sin filtros, apasionada y honesta. Me contó de sus propios dramas familiares, diferentes a los míos, pero con un eco similar de incomprensión y expectativas ajenas. Ella entendió mi historia, mi rabia, mi soledad, de una manera que nadie más lo había hecho. Comenzamos a salir paseos por el centro, cafés cargados, visitas a mercados de pulgas en busca de tesoros escondidos que pudieran convertirse en arte. Sofía se convirtió en mi cómplice, mi crítica más aguda y constructiva y mi mayor fuente de inspiración. «Tienes un talento increíble, Javier», me decía, con esa convicción que te desarma. «No dejes que nadie, ni siquiera tú mismo con tus dudas, te diga lo contrario». Con ella aprendí que el amor no tenía que ser condicional, que podía ser un refugio y un impulso al mismo tiempo. Un día, una pequeña galería de arte contemporáneo, un poco más establecida, lanzó una convocatoria para jóvenes escultores. Con el apoyo de Sofía y el visto bueno de don Miguel, envié mi portafolio. Semanas después recibí la noticia. Había ganado un premio de adquisición. No era una fortuna, pero el reconocimiento, la validación de que mi trabajo tenía un valor más allá de mi propio taller, significó el mundo para mí. Por primera vez sentí que el futuro, aunque incierto, era prometedor. Poco después de aquello, en la inauguración de la exposición donde se mostraba mi pieza premiada, apareció mi tía Elena. Hacía años que no la veía. Siempre había sido la hermana de mi padre más metida en los asuntos familiares, la cronista no oficial de los chismes y las tragedias. Su presencia me incomodó. Se acercó con una sonrisa forzada, me felicitó con desgana y luego, como quien no quiere la cosa, empezó con las preguntas. «¿Y cómo te va, mi hijo? ¿De qué vives? Tu madre se la pasa hablando de lo preocupada que está por ti». Antonio no dice nada. Ya sabes cómo es de orgulloso, pero sé que en el fondo le pesa tu ausencia. Sentí sus palabras como pequeños alfileres. Era evidente que venía como una especie de embajadora no oficial de mis padres tanteando el terreno. Fui cortés, pero distante, sin darle muchos detalles de mi vida. Sabía que cualquier información que le diera sería transmitida y probablemente distorsionada a mis padres. La visita de mi tía Elena fue un recordatorio de que aunque yo había cortado lazos, ellos de alguna manera seguían intentando mantener un hilo invisible, uno que yo no estaba dispuesto a jalar. Mi vida ahora era otra, con Sofía a mi lado, con el respeto de don Miguel, con un camino que aunque difícil era el mío. La vida con Sofía a mi lado y el taller como mi santuario había adquirido una estabilidad que años atrás me habría parecido un lujo inalcanzable. Mis esculturas se vendían con más regularidad, algunas incluso por encargo. No nadaba en dinero ni mucho menos, pero pagaba mis cuentas. Invertía en mejores materiales y hasta nos podíamos dar el gusto de una buena cena de vez en cuando. Sofía también estaba despegando con sus murales. Su nombre empezaba a sonar en la escena artística local. Habíamos alquilado un pequeño departamento juntos, un espacio caótico y lleno de arte que era nuestro refugio. Las noticias de mi familia me llegaban a cuentagotas casi siempre a través de Charlie, quien mantenía un contacto esporádico con algunos primos lejanos o por comentarios casuales de tía Elena en alguna reunión familiar a la que,
por supuesto, yo no asistía, pero de la que Charlie se enteraba. Los rumores eran cada vez más insistentes. El negocio de mi padre, aquel por el que habían querido sacrificar mi futuro, iba de mal en peor. Antonio, terco como una mula y negado a modernizarse, había tomado una serie de decisiones financieras desastrosas en un intento desesperado por competir con empresas más grandes y ágiles. Se hablaba de deudas crecientes, de proveedores impacientes. Un día, por pura curiosidad, y lo admito, con una pizca de esa satisfacción amarga que a veces te da ver que el tiempo te da la razón, decidí hacer una pequeña indagación por mi cuenta, sin contactarlos directamente. Claro, a través de algunos conocidos en el ámbito comercial, confirmé mis sospechas. La empresa Importaciones Ramírez estaba al borde del colapso. La mala gestión de Antonio, sumada a su orgullo que le impedía pedir ayuda o reconocer sus errores, la había sentenciado. Me estremecí al pensar en la presión que debía estar soportando, pero también recordé su crueldad, la forma en que había desestimado mis sueños. En una ocasión me topé con Ricardo Sandoval en la inauguración de una galería. El hijo modelo, el ejemplo que mi madre tanto me había restregado en la cara. Para mi sorpresa, su aire de superioridad se había desvanecido considerablemente. Se veía cansado, con ojeras, y su traje caro no lograba ocultar una especie de desazón. Me saludó con una formalidad un tanto forzada y, tras las típicas preguntas de cortesía, me dijo algo que me dejó pensando. Así que, ¿de verdad te está yendo bien con eso del arte, Javier? ¿Quién lo diría? Había un dejo de sorpresa genuina, casi de envidia, en su voz. A veces, añadió en voz baja, casi para sí mismo, uno se mata trabajando en lo que se supone que debe, y al final, te preguntas si valió la pena. Intuí que la vida de Ricardo, el exitoso empresario, no era tan color de rosa como aparentaba. Quizás él también cargaba con el peso de las expectativas paternas, aunque de otra manera. Poco después de ese encuentro, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Era Leticia, mi madre. Su voz sonaba extrañamente melosa, casi empalagosa, un tono que siempre precedía a una petición. Después de los saludos de rigor y las preguntas superficiales sobre mi salud, y ese trabajito tuyo tan peculiar, fue al grano. Javier, hijito, te llamaba porque, bueno, tu padre no anda muy bien de salud, ya sabes. El estrés del negocio lo tiene muy agobiado, y han surgido unos gastos médicos inesperados, bastante fuertes. Pensábamos que quizás tú, ahora que parece que te va un poquito mejor, podrías echarnos una mano. Una pequeña ayuda, nada más. Escuché su perorata con una mezcla de incredulidad y una vieja y conocida punzada de dolor. ¿Gastos médicos? Pregunté tratando de mantener la voz neutra. Sabía por mis indagaciones que la verdadera enfermedad era la financiera. La manipulación era tan burda, tan descarada. Recordé la sonrisa gélida de hacía años, su predicción de mi fracaso. Con una frialdad que me sorprendió a mí mismo, le dije: «Lamento escucharlo de papá. Espero que se mejore. En cuanto a lo económico, mis finanzas son bastante modestas. Apenas me alcanza para cubrir mis propios gastos y reinvertir en mi trabajo. No estoy en posición de ayudar». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Luego, un suspiro de frustración mal disimulada de Leticia y un bueno. «Está bien, Javier. Ya veremos cómo le hacemos antes de colgar abruptamente». Me quedé con el teléfono en la mano, sintiéndome extrañamente vacío, pero también con una nueva certeza. El cordón umbilical, por doloroso que fuera el tirón, se estaba rompiendo definitivamente. El colapso final del negocio de mi padre no tardó mucho más en llegar. Fue como la crónica de una muerte anunciada. Acreedores tocando la puerta a todas horas. Llamadas amenazantes y, finalmente, la inevitable bancarrota. Importaciones Ramírez. El orgullo de mi abuelo y la pesadilla de mi padre cerró sus puertas para siempre. Tuvieron que vender la espaciosa casa en la colonia Chapalita donde yo había crecido,
aquella llena de recuerdos agridulces, y mudarse a un departamento pequeño y oscuro, en una zona mucho menos privilegiada de la ciudad. Para mi madre Leticia, aquello debió ser el equivalente a una humillación pública de proporciones bíblicas. Ella, sin embargo, intentaba mantener las apariencias con una tenacidad digna de mejor causa. En las pocas reuniones sociales a las que aún se atrevía a asistir, hablaba con grandilocuencia de simplificar su vida, de nuevos proyectos emocionantes que Antonio estaba por emprender. Aunque todos sabíamos que Antonio pasaba los días en pijama mirando la televisión con la mirada perdida. Incluso, comenzó a frecuentar la iglesia con más asiduidad que nunca. No sé si buscando consuelo divino o la simpatía de la congregación, haciendo visibles mandas y promesas a cuantos santos se le cruzara. Un espectáculo que a mí me parecía otra forma de manipulación. Un día Charlie me envió una captura de pantalla de una publicación de tía Elena en Facebook. Era una foto de una reunión familiar en el nuevo y modesto departamento de mis padres. Y ahí, en un lugar prominente sobre una repisa, estaban dos fotografías enmarcadas. Una mía, sonriente recibiendo aquel premio local de escultura años atrás, y junto a ella otra de mi graduación de preparatoria. La última vez que habíamos funcionado como una familia normal. Debajo de la publicación de Elena, mi madre había dejado un comentario. Siempre tan orgullosos de los logros de nuestro Javier. Un hijo modelo, agradecido y trabajador. Dios lo bendiga. La bilis me subió por la garganta. La hipocresía era tan monumental que me provocó una risa amarga de esas que duelen en el pecho. Hijo modelo. El mismo al que habían echado a la calle y augurado el peor de los fracasos. Era como si vivieran en una realidad paralela donde ellos eran los padres abnegados y yo el hijo pródigo que nunca se había ido. Poco después viví una escena que confirmó el patetismo de su situación. Estaba con Sofía en el mercado de San Juan de Dios, buscando algunos cachivaches para un proyecto. De repente, a lo lejos, los vi. Eran mis padres. Leticia regateaba con vehemencia por unas verduras, su rostro tenso y demacrado. Antonio, a su lado, parecía una sombra encorvado con la ropa desgastada y la mirada ausente. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Mi madre intentó esbozar una sonrisa forzada, un gesto rápido para fingir que todo estaba bien, mientras que mi padre desvió la mirada como si le avergonzara que lo viera en esa situación. No nos acercamos. Un nudo de emociones encontradas se me formó en el estómago. Lástima, rabia, una extraña tristeza. Eran los arquitectos de su propia desgracia, pero no dejaban de ser mis padres. En esos días, curiosamente, reapareció el señor Gabriel Domínguez, el galerista oportunista de mis inicios. Ahora que mi nombre sonaba un poco más, que mis obras se cotizaban mejor, de repente se acordó de mi gran potencial. Me llamó con la misma labia de siempre, proponiéndome hacer grandes negocios juntos. Lo escuché con paciencia y luego, con una frialdad educada pero cortante, decliné su oferta. Gracias, señor Domínguez, le dije. Pero mis actuales representantes manejan mis asuntos de forma muy satisfactoria. Que tenga buen día. Colgarle fue un pequeño placer, una diminuta venganza por aquella humillación de juventud. Demostraba cuánto había cambiado yo, cuánta distancia había puesto entre el muchacho asustado que fui y el hombre en que me había convertido. La salud de Antonio, como era de esperarse, se deterioró visiblemente. El estrés, la vergüenza, la inactividad. Ya no era el hombre orgulloso y dominante que recordaba, sino un anciano prematuro y derrotado. Y entonces, una noche recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era mi tía Elena. Sus palabras eran urgentes, casi desesperadas. Javier, por favor, tienes que hablar con tus padres. Las cosas están muy mal, peor de lo que te imaginas. Tu padre no solo perdió el negocio, parece que hay problemas legales serios por malos manejos financieros. Necesitan ayuda y tú eres el único que puede dárselas. La sangre se me heló.
problemas legales. Aquello sonaba mucho más grave que una simple quiebra. La fachada por fin se había derrumbado por completo. El mensaje de tía Elena fue solo el preludio de la tormenta. Al día siguiente, mi teléfono comenzó a sonar como si se hubiera vuelto loco. Llamada tras llamada. Primero mi madre con una voz que era un lamento agudo y lleno de pánico. Luego mi padre, aunque apenas se le entendía entre tuses, y una debilidad que me encogió el corazón a pesar de todo. Después, tíos, primos lejanos, gente de la familia con la que no había cruzado palabra en años. Todos con el mismo discurso, la misma urgencia. Javier, tienes que ayudar. Es tu sangre, Javier. Un hijo debe estar para sus padres en las buenas y en las malas. Los mensajes de voz se acumulaban, cada uno más desesperado que el anterior. Sofía, al verme pálido y con el teléfono pegado a la oreja, como si fuera una extensión de mi cuerpo, me lo quitó con suavidad. A ver, Javier, respira. Vamos a filtrar esto. No puedes atenderlos a todos así. Con una paciencia infinita, ella se encargó de contestar algunas llamadas, de escuchar los relatos fragmentados y llenos de angustia. Finalmente logramos hablar con tía Elena, quien entre sollozos y recriminaciones veladas hacia mí por mi distanciamiento, nos pintó el panorama completo. La situación era catastrófica. Antonio no solo había perdido el negocio y la casa, en sus intentos desesperados y torpes por conseguir liquidez y mantener a flote un barco que ya se había hundido, había incurrido en prácticas financieras más que dudosas, casi fraudulentas. Había firmado pagarés sin fondos, había comprometido bienes que ya no poseía, había engañado a algunos proveedores con promesas vacías. Ahora, las denuncias se acumulaban. Enfrentaba posibles cargos por fraude, y la amenaza de la cárcel era muy real. Además, estaban a punto de ser desalojados del pequeño departamento que alquilaban, pues debían varios meses de renta. Necesitaban una suma considerable de dinero, y la necesitaban ya para pagar abogados, para cubrir las deudas más urgentes y evitar que Antonio terminara sus días tras las rejas. La presión familiar se intensificó. Mi madre, en un acto de desesperación que rayaba en lo grotesco, comenzó a publicar en sus redes sociales mensajes lastimeros sobre la injusticia de la vida, la traición de aquellos en quienes confiaste, y por supuesto, la esperanza puesta en el buen corazón de un hijo amado, esperando claramente que la presión pública me doblegara. Escuchaba todo aquello con una mezcla de horror y una fría, casi quirúrgica distancia. ¿Dónde estaba toda esa familia unida cuando yo dormía en la calle? ¿Dónde estaba su apoyo incondicional cuando me auguraban el fracaso? La ironía era tan cruel que casi resultaba cómica. Javier, me dijo Sofía esa noche, mientras yo daba vueltas por el estudio como león enjaulado. Sé que esto es un infierno para ti, pero no puedes tomar una decisión desde la emoción ni desde la culpa que ellos quieren imponerte. Tienes que ser inteligente. Tenía razón. La rabia y el dolor eran malos consejeros. No voy a ser su cajero automático ni su tonto útil otra vez, Sofía le dije deteniéndome frente a ella. Si hay alguna ayuda de mi parte, y eso es un gran sí, será en mis términos con los ojos bien abiertos y todas las cartas sobre la mesa. Sofía asintió. Conozco a una abogada, Jimena, es amiga mía desde la universidad. Es muy buena, especializada en temas mercantiles y fraudes. ¿Por qué no hablamos con ella? No para que los represente a ellos, sino para que te asesore a ti, para que entiendas bien a qué se enfrentan legalmente y cuáles son tus opciones si es que decides hacer algo. Así, si te reúnes con ellos, sabrás exactamente qué terreno pisas. La idea me pareció sensata. Necesitaba información objetiva, no los lamentos histéricos de mi madre ni las súplicas veladas de mi tía. Al día siguiente nos reunimos con Jimena. Le expuse el caso con la mayor frialdad que pude. Ella escuchó atentamente, revisó algunos documentos que tía Elena nos había hecho llegar a regañadientes, y nos dio un panorama claro y sin rodeos de la gravedad del asunto. Las acciones de Antonio eran serias,
y sin una buena defensa y una rápida liquidación de ciertas deudas. La cárcel era una posibilidad muy tangible. Con esa información en mente me sentí extrañamente más tranquilo. El miedo a lo desconocido se había disipado. Ahora tenía hechos, no solo emociones, y estaba listo para enfrentarlos, no como el hijo desvalido que habían echado, sino como el hombre que había sobrevivido a pesar de ellos. Decidí que la reunión sería al día siguiente, no más largas, no más evasivas, pero sería en mis términos. Les mandé un mensaje de texto a mis padres corto y conciso. Nos vemos mañana a las 11 en el Café La Parroquia de la Avenida Vallarta. Necesitamos hablar. Elegí un lugar neutral, público, donde los exabruptos emocionales fueran menos probables o al menos más contenidos. Iría solo. Sofía se ofreció a acompañarme, a esperarme afuera, pero le dije que no. Esto era algo que debía enfrentar por mi cuenta. Cerrar un ciclo que había comenzado hacía 12 años en la puerta de su casa. Antes de la reunión, esa misma mañana sentí la necesidad de hablar con don Miguel, no para que me dijera qué hacer, sino para anclar, para recordar los valores que él me había inculcado. Lo encontré en su taller, como siempre, trabajando la madera con esa mezcla de fuerza y delicadeza que tanto admiraba. Le conté brevemente la situación, la encrucijada en la que me encontraba. Él me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó un momento pensativo, limpiando una agubia con un trapo. «Javier», dijo finalmente, su voz grave y pausada, «la vida a veces nos pone pruebas muy cabronas. La nobleza de un hombre no está en olvidar la ofensa ni en pagar con la misma moneda. Está en cómo se yergue después de ella, en la entereza con la que defiende su verdad y su dignidad. Escucha lo que te dice el corazón, muchacho. Pero no olvides lo que te enseñaron tus manos, la firmeza y la verdad del material. Ve y habla con ellos, pero habla desde tu centro, desde lo que has construido». Sus palabras, como siempre, fueron pocas, pero cargadas de sabiduría. Me dieron la fuerza que necesitaba. Llegué al café unos minutos antes de las 11. Elegí una mesa discreta cerca de una ventana. Mis padres llegaron puntuales, lo cual me sorprendió. Se veían demacrados, más viejos de lo que recordaba. Leticia llevaba un vestido que intentaba ser elegante, pero que se notaba gastado, y un exceso de maquillaje que no lograba ocultar las ojeras, ni la angustia en sus ojos. Antonio caminaba encorvado con la mirada baja. El hombre autoritario y orgulloso que me había echado de casa había desaparecido, dejando en su lugar a un anciano frágil y asustado. Se sentaron frente a mí en silencio. El mesero se acercó. Pedimos cafés. La tensión era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Fue Leticia, como era de esperarse, quien rompió el hielo. Su voz, al principio temblorosa, fue ganando fuerza a medida que se adentraba en un torrente de lamentos, excusas y justificaciones. Que lo habían hecho por mi bien, que no se daban cuenta del daño, que siempre me habían querido, que estaban tan orgullosos de mí en el fondo, aunque no entendieran mi camino. Antonio apenas musitaba monosílabos, asintiendo a las palabras de su esposa, sin atreverse a mirarme a los ojos. Los dejé hablar durante un buen rato. Necesitaba que sacaran todo, que se vaciaran de sus argumentos. Yo escuchaba en silencio, observándolos, sintiendo una extraña mezcla de lástima por su actual miseria y el eco persistente de la vieja herida. Cuando Leticia finalmente hizo una pausa para tomar aire, aproveché el momento. «¿Ya terminaron?», pregunté con una calma que los sorprendió. Ellos asintieron expectantes. «Bien», dije inclinándome ligeramente hacia adelante. «Ahora me toca a mí». Y entonces, sin levantar la voz, sin insultos ni recriminaciones vacías, comencé a hablar. Les recordé con detalle la noche de mi expulsión, las palabras exactas de mi madre, su sonrisa gélida, el portazo de mi padre, la escultura rota, el símbolo de mis sueños destrozados. Les hablé de las noches en la calle, del hambre, de la soledad, de cómo tuve que construir mi vida desde cero, sin su ayuda, mientras ellos predecían mi fracaso.
Les dije que sabía de la mala gestión del negocio, de las deudas, de las decisiones irresponsables que los habían llevado a esta situación. Y les dije que también sabía, gracias a la asesoría de una abogada, la gravedad de los problemas legales que enfrentaba Antonio. Sus rostros se fueron descomponiendo a medida que hablaba. La sorpresa inicial dio paso al desconcierto, y luego, en el caso de Leticia, a un intento de interrumpirme con más justificaciones que corté con un gesto firme de la mano. Antonio por primera vez levantó la vista y me miró. En sus ojos vi algo que no había visto nunca. Vergüenza, una vergüenza profunda, dolorosa. Cuando terminé de exponer mi verdad, la verdad que había cargado durante 12 años, hubo un silencio pesado. Finalmente, fue Antonio quien habló con voz apenas audible. Tienes razón, Javier. En todo fui un imbécil, un mal padre. Te fallé. Leticia lo miró con reproche, pero no dijo nada. Y entonces, con la misma desesperación que habían mostrado por teléfono, expusieron la cifra exacta que necesitaban para los abogados para evitar el desalojo, para, según ellos, salvar a tu padre de la cárcel. La súplica era directa, sin ambes. Eres nuestra única esperanza, Javier. Por favor, ayúdanos. Escuché su petición, la cifra exorbitante, la desesperación en sus voces. Por un instante, una oleada de emociones contradictorias me invadió. El viejo dolor, una punzada de lástima, la rabia por la injusticia de que ahora yo tuviera que resolver el desastre que ellos habían creado. Pero la calma que había logrado construir, la claridad que me había dado la conversación con Jimena y las palabras de don Miguel se impusieron. Ya no era el muchacho impulsivo de 19 años. Entiendo la gravedad de su situación, comencé, mi voz firme y mesurada, mirándolos directamente a los ojos. No esperé a que me interrumpieran. Ya no iba a nacer un debate ni una negociación. Era el momento de comunicar mi decisión, una decisión que había meditado profundamente, y estoy dispuesto a ayudar. Un suspiro de alivio casi audible escapó de los labios de Leticia. Una chispa de esperanza brilló en los ojos apagados de Antonio. Pero antes de que pudieran celebrar o empezar a dictar cómo querían que fuera esa ayuda, continué. Pero será bajo mis términos y son innegociables. Tómenlos o déjenlos. Expuse mis condiciones una por una con la precisión de un cirujano. Primero cubriré los honorarios legales iniciales para asegurar que papá tenga una defensa adecuada y evitar, si es posible, la cárcel. También pagaré un mes de alquiler en un lugar modesto y seguro para que no terminen en la calle. Y eso es todo. No habrá más dinero después de esto. No voy a limpiar todas sus deudas pasadas ni a financiar un estilo de vida que ya no pueden permitirse. Segundo, el dinero no se los entregaré directamente a ustedes. Vi la protesta formarse en el rostro de Leticia y la corté de raíz. Se administrará a través de un tercero de mi confianza, la abogada que me asesoró, Jimena. Ella se encargará de los pagos directos a los abogados y al arrendador. Quiero transparencia total y la seguridad de que cada peso se usará para lo estrictamente necesario. Tercero, ustedes dos deberán buscar y aceptar asesoría financiera. Hay organizaciones que ofrecen este servicio de forma gratuita o a muy bajo costo. Necesitan aprender a manejar sus finanzas y a vivir dentro de sus posibilidades reales. ¿Y tú, mamá? La miré fijamente. Debes cesar inmediatamente cualquier campaña de victimización en redes sociales o entre la familia. No más manipulaciones. Cuarto, no espero ni necesito sus disculpas para seguir con mi vida. Ya he sanado esas heridas por mi cuenta. Lo que sí necesito es que entiendan que esta es la última, repito, la última vez que me involucro financieramente en sus problemas. A partir de ahora son responsables de sus propias decisiones y de sus consecuencias. Y quinto, el contacto futuro entre nosotros será mínimo. Si necesitan algo, deberá ser una emergencia real y verificable, y lo comunicarán de forma respetuosa. No volveré a ser su red de seguridad emocional, ni su solución mágica para cada crisis que se les presente. Cuando terminé, el silencio en la mesa era absoluto. Leticia me miraba con una mezcla de incredulidad y resentimiento.
¿Cómo me atrevía yo, el hijo al que habían desechado, a imponerles condiciones? Antonio, en cambio, tenía la cabeza gacha. Parecía haber encogido aún más en su asiento. «Ese es muy duro, Javier», balbuceó Leticia. «Somos tus padres y ustedes decidieron dejar de serlo de la forma en que un hijo necesita cuando me echaron a la calle». Respondí sin actitud, pero con firmeza. «Esta es mi oferta. Tienen hasta mañana para darme una respuesta a través de mi abogada. Si aceptan, procederemos. Si no, les deseo la mejor de las suertes». Me levanté, dejé dinero sobre la mesa para pagar los cafés y, sin una palabra más, me marché. No miré atrás. Caminé por la avenida Vallarta con una sensación extraña, una mezcla de tristeza por la ruina de quienes me dieron la vida, pero también con una profunda sensación de liberación. Había dicho mi verdad, había actuado con integridad y por primera vez en mucho tiempo sentía que el control de mi vida estaba completa y absolutamente en mis manos. Meses después, la vida había seguido su curso. Mis padres, a través de tía Elena, quien sorprendentemente había asumido un rol de intermediaria con una nueva y extraña forma de respeto hacia mí, aceptaron mis condiciones. El proceso fue complicado, pero Jimena manejó todo con profesionalismo. Antonio evitó la cárcel gracias a un acuerdo y a la liquidación de las deudas más apremiantes con el dinero que facilité. Se mudaron a un departamento aún más pequeño y supe que estaban asistiendo a algún tipo de asesoría financiera. El contacto era, tal como yo lo había estipulado, casi nulo. Un día, tía Elena me comentó casi de pasada que Ricardo Sandoval, el antiguo hijo modelo, había tenido sus propios problemas financieros serios tras la quiebra de la empresa de su padre, socio del mío. Aparentemente, Ricardo, en un gesto inesperado y anónimo, le había pasado a Antonio el contacto de un abogado decente, y no tan caro justo antes de que yo interviniera. Una pequeña ironía del destino que me hizo reflexionar sobre cómo las vidas se entrelazan, y cómo las apariencias casi nunca reflejan la realidad completa. Hoy mi taller es un espacio lleno de luz, de proyectos, de vida. Sofía y yo hemos construido un hogar basado en el amor, el respeto y el apoyo mutuo. A veces, en la quietud de la noche, mientras trabajo en una nueva escultura, recuerdo aquella puerta azotada, aquella figura de madera rota, pero ya no duele como antes. Aquella puerta que mi padre me azotó en la cara no cerró mi camino, al contrario, me obligó a encontrar uno nuevo, uno propio. Aprendí que la verdadera familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges y la que te elige, la que te apoya en tus sueños más locos y te sostiene en tus caídas. Y las deudas del pasado algunas simplemente no se pueden pagar con dinero. A veces la única forma de saldarlas es dejarlas atrás, cerrar ese capítulo para poder seguir adelante y construir tu propio castillo, tu propia fortaleza, incluso si es con los pedazos que otros alguna vez intentaron romper. Y yo, Javier Ramírez, he construido el mío y es más fuerte de lo que nadie, ni siquiera yo mismo, jamás imaginó.